Bienvenidos a la segunda charla de hoy. Vamos a hablar sobre pipelines as code en Azure DevOps. Soy Cristian Meléndez y estoy para aquí para hablar de algunas cosas. Aparte, el tema es Azure Pipelines, pero voy a utilizar otras tecnologías para mostrar el poder que tiene todo esto y cómo podríamos crear pipelines de integración y entrega continua. Si por algún rato voy algo rápido eh, y no se empieza a entender, me paran. Em, no es porque vaya corriendo, sino que soy un poco desesperado y quiero que las cosas vayan un poco más rápido. Por eso he preparado en adelantado la demostración que voy a hacer. Espero no tardar mucho tiempo hablando, sino más bien que podamos ver de qué se trata y cómo crear todo esto. No importa si no tienen conocimiento en todas las tecnologías que que voy a tocar, sino que la idea realmente es ver el valor que tiene definir cosas como código o definir algo como integración continua y entrega continua en un ambiente de desarrollo. Bueno, mi nombre es Cristian Meléndez, trabajo en Equinix, es una empresa de colocation, pero yo estoy en la parte enfocada de professional services, entonces soy como parte consultor de nube para varios clientes aquí en EMEA. Y bueno, este es el pipeline como debería de lucir un pipeline de integración de integración y entrega continua. Empezamos con el código, luego tenemos una fase de commit, que donde está nuestro código relacionado, donde tenemos no solamente nuestro código de aplicación, sino que ahora vamos a tener código que nos va a definir nuestra integración y nuestra entrega continua. Luego tenemos un pipeline de integración continua en donde vamos a tener las fases de construcción, para correr pruebas de unidad, para correr pruebas de integración. En la demostración, por propósitos de mantenerlo simple y de que podamos entender realmente el concepto, no incluí todo eso ni lo voy a hacer tan complejo. Realmente es una aplicación bastante sencilla. Entonces solo voy a enfocarme en la parte de construcción. Voy a enfocarme en la parte de construcción en contenedores específicamente. Luego de eso, luego de que está el loop de feedback continuo de qué es lo que se está integrando continuamente, no solamente de un desarrollador, sino que dentro de un equipo de desarrollo, pasaríamos a la parte de entrega continua. La idea es tener algo listo para poder entregarse. Vamos a ver algunos principios que a mi parecer deberíamos de tener en cuenta antes de meternos a este mundo. En la parte en el pipeline de entrega continua tenemos la parte de revisión, ver si todo realmente funcionó bien al momento de desplegarlo. Estos son solamente dos ejemplos de ambientes en donde podríamos probar nuestro código. Un ambiente de staging, un ambiente de producción, o un ambiente de pruebas, un ambiente N, no importa. Entonces, empecemos con integración y entrega continua. Definamos una base realmente para empezar. Objetivos de la entrega continua, pues son mejorar la rapidez y la calidad de la retroalimentación. Como estábamos viendo en el segmento ahí, luego de codificar y luego de hacer un push a nuestro código, necesitamos tener un feedback, una retroalimentación de qué es lo que realmente está pasando. Si tenemos pruebas de integración, pruebas unitarias, que sea alguien externo, no nosotros, para evitar el problema de, bueno, correr mi máquina, pero cuando lo corremos en otro lugar, quizás no funcione. La idea es esto. Van a haber aspectos muy importantes en los que se refiere a la velocidad y la calidad de las pruebas que vamos a estar incluyendo como parte de automatización. Otro de los objetivos es reducir el tiempo y recursos para pasar a producción. La idea es pasar de un ambiente desde nuestra máquina a un ambiente productivo de una manera un poco más ágil, un poco más rápida. Otro de los objetivos es crear un proceso repetitivo. Bueno, el PowerPoint hace esas modificaciones cuando hay mucho cambio entre inglés y español. Sí. Pero la cosa es de que sea repetitivo. Específicamente las partes de build, deploy y test. Como estaban hablando antes, me encantó porque estaban hablando de un concepto que creo que aplica válido, es totalmente válido acá, que es que este proceso debería ser determinístico. Es un proceso que deberíamos de correrlo una vez y unas 10 veces más, y el proceso debería ser el mismo, el resultado debería ser el mismo. Y ese es el objetivo realmente que deberíamos de tener al momento de crear estos pipelines de entrega continua.
Desarrollar y automatizar el proceso de despliegue, porque la idea, de nuevo, es automatizar hasta lo más que se pueda con el fin de poder entregar lo más rápido posible. No solo por el hecho de, bueno, quiero entregar rápido, porque, no sé, porque está de moda ahora y quiero entregar 10 veces al día, solo porque los unicornios lo están haciendo, sino que realmente esto nos va a habilitar y nos va a poner en una mentalidad diferente. ¿Sí? Eso es realmente el objetivo. Remover la duplicación de trabajo, de no estar repitiendo algunas cosas, y vamos a ver en el ejemplo de la demostración cómo es un típico escenario de cómo se entrega continuamente y cómo está aplicado cada uno de estos objetivos en la demostración. Bueno, ¿y esto qué significa? Ya poniéndolo en acciones más concretas, bueno, automatizar cuanto se pueda. Hay cosas que van a ser contraproducentes a automatizar, hay cosas que realmente van a valer la pena, pero hay incluso deberíamos de medirlo, ¿verdad? Todo esto debería ser basado en métricas y la idea es de que podamos automatizar idealmente lo más que se pueda, porque van a haber algunas cosas que sí valen la pena automatizarlas, y sobre todo en herramientas y tecnologías como las que vamos a ver ahora. Construir, empacar o hacer build y packaging de la aplicación una sola vez. Esto nos va también a cambiar la mentalidad de cómo estamos entregando nuestras aplicaciones al momento de construir todo este pipeline. Y vamos a ver qué significa realmente todo eso. Despliegue de la misma manera, todo el tiempo. No vamos a tratar producción especial, no vamos a tratar desarrollo como que, es desarrollo. No, sino que lo vamos a tratar con el mismo respeto que trataríamos un ambiente productivo. ¿Por qué? Porque esto nos va a abrir un mundo de posibilidades, un mundo de experimentación al momento de crear nuevas features, nuevas funcionalidades en nuestra aplicación. Despliegue en pequeños lotes y hacerlo constantemente. Hay un dicho en el agilismo en el que dice que si duele, hazlo más seguido, y realmente esto aplica, ¿verdad? Muchas de las ideas que tenemos al momento de entregar o de mover o desplegar una aplicación a producción es que decimos como cuesta tanto y es tan doloroso y tenemos que juntar tantas cosas a la vez, vamos a hacerlo cada 2 semanas. Y eso creo que todavía es bueno en algunos lados. Algunas empresas optan por hacerlo cada mes, cada trimestre, no importa. De hecho, conocí a un banco que lo hacía, que reservaba después de Navidades y hasta Año Nuevo, reservaba esos días para que la gente de IT no tomara vacaciones, y el 31 de diciembre hasta el 1 o 2 de enero, bueno, el 1 de enero realmente, aprovechaban a hacer todas las actualizaciones posibles. ¿Por qué? Porque era tan doloroso y porque la gente no estaba pensando en sacar dinero, sino que pasarlo con la familia o festejando o lo que sea. Pero una de las cosas que menos estaban pensando, o al menos en esos bancos, o en ese banco específicamente, el tráfico en ese día era el más bajo durante el año. Entonces aprovechaban para hacerlo. Empresas como Netflix, como Amazon, de hecho la política de ellos es hacerlo cuando toda la fuerza de trabajo está en la oficina. ¿Por qué? Porque están más relajados, están más tranquilos, están más concentrados, versus a tener que estar en una noche en vela haciendo estas cosas. Créame, yo he estado ahí, he sufrido eso, y creo que me he tardado a veces más el tiempo del que me hubiera tardado si lo hubiera hecho fresco, ¿verdad? Elegir una estrategia bajo peligro, como Blue Green Deployments, Canary Releases, etcétera. Desarrollar basado en master, y creo que si estamos aquí hablando con desarrolladores, creo que esto, Trunk Based Development, eso genera mucha controversia, eh, sobre todo porque esto se trata de no crear feature branches o branches que vivan por mucho tiempo. Esto también es tomado, el concepto es erróneo a veces, porque la gente dice, bueno, ya no más feature branches, ya no más branches, sino que la idea va a ser crear branches temporales en nuestro código. Y de hecho eso lo vamos a ir aplicando y vamos a ir viendo cómo es que todo esto encaja dentro de la integración y entrega continua. Creo que incluso podríamos dedicar un meetup a hablar de este tópico, porque como les digo, genera mucha controversia de, bueno, pero si a mí me funcionan mi estrategia de branching, ¿por qué ahora no voy a utilizar branches
sino que voy a estar haciendo de una vez commits y push a trunk o a master. Entonces, tiene sus beneficios y la idea es, toda decisión que se debería tomar en todos estos aspectos de integración, de entrega continua, al momento de construirlo debería ser basado en métricas. Si realmente esto se está haciendo un problema para nosotros, el trabajar con branches o el trabajar con un master branch o lo que sea, esto realmente está siendo problema o no, habría que tomar una decisión. Quizás vale la pena trabajar con este modelo o no. Cada equipo, cada empresa va a ser diferente. Trabajar con variables de ambiente. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque cuando construimos una sola vez y la idea es desplegar de la misma manera en varios ambientes, es como que construyéramos nuestra aplicación y la metiéramos en una cajita. Y esa cajita lo que vamos a hacer es que la vamos a ir moviendo de cada etapa en etapa. Y para que se comporte diferente, lo único que le vamos a decir es que, bueno, ahora en lugar de apuntar a un ambiente de desarrollo, la base de datos, por ejemplo, va a estar apuntando a un ambiente de testing o va a estar apuntando a un ambiente de producción. Pero el código o la funcionalidad, el paquete que ya se compiló antes en un ambiente previo, ese debería ser el mismo. Y ahí es donde se aplica el concepto también de inmutabilidad. La idea es que no se tenga que ir si hay hay un problema en producción, no es que se tenga que ir a arreglar algo y arreglar en la cajita y mover la cajita y bueno, ya se arregló, que es lo tradicional, sino que realmente es, bueno, se rompió algo y hay que volver a generarlo, se vuelve a construir una nueva imagen o un nuevo paquete. Y esto realmente la tecnología de contenedores lo está aplicando, no quiere decir que no se pueda aplicar en otro ambiente o en otro tipo de tecnología, sino que creo yo que realmente el contenedores está aplicando este concepto muy bien y es como muy fácil de entender. Bueno, el otro punto sería entonces Azure DevOps. Ya sentando un poco más un poco más técnica de cómo aplicar todos estos conceptos y todos estos objetivos que vimos antes en algo ya más tecnológico y por ejemplo una herramienta que existe ahora de Microsoft que se llama Azure DevOps, en los que se pueden crear pipelines de integración y entrega continua súper rápido. El flujo de trabajo entonces sería, al trabajar ya entonces con este tipo de herramientas y bajo este tipo de mentalidad empezaría todo acá abajo. El usuario hace una solicitud de despliegue a la herramienta, puede ser el usuario o puede ser algo que sea automático una vez se haga un push a una branch. Va a haber un agente, perdón, esto entonces sería acá, se encola a la parte del pipeline. Es un concepto un poco más técnico y dependiendo de si se necesita que esto se corra en paralelo, pues ya va a tener un precio diferente, ¿verdad? Pero por lo normal se podría llegar a trabajar así si estamos bajo la premisa de que la fase de construcción debería ser rápido. Entonces, va a haber un agente que va a estar jalando de la cola todas las solicitudes o las cargas de trabajo que hay, por ejemplo, para construir o para hacer un despliegue. Y luego de eso va a haber el agente va a descargar los artefactos o el código o el código fuente que tenga que llegar a construir o a desplegar. Y esto se va a ir entonces al pool, o es que esto se traduce también como un servidor realmente, en donde va a estar corriendo el agente de Azure DevOps, en donde entonces lo que va a generar es el trabajo, que ya sea que pueda ser la construcción del código o el despliegue del código. Como tenemos las mismas cosas, el mismo concepto, pero se está utilizando el mismo servidor, pero se está utilizando diferentes conceptos, realmente se encapsula como una carga de trabajo. Luego, vemos que aquí entonces el agente genera una serie de logs para tener visibilidad de qué es lo que está pasando y poder ir y regresar y corregir algo si en caso no compiló, si en caso hubo algún fallo en alguna prueba unitaria o alguna prueba de integración, etcétera. Al final, esto lo ejecuta y podría llegarse a ejecutar algunas tareas post despliegue como aprobación para el siguiente ambiente, no sé, generación de otro tipo de pruebas, etcétera. Entonces, Azure Pipelines, por ejemplo, con el UI, debería de ser algo como esto. Se edita el código, se empuja al repositorio, y luego en la interfaz gráfica se crea todo esto, ¿verdad? Todas las tareas de construcción, todas las pruebas de prueba.
Esto al final lo que debería hacer es un artefacto, que es la parte que utiliza Azure DevOps para interactuar entre la parte de integración continua y la parte de entrega continua, o el pipeline de CI y CD. Vimos que estaban separados, ¿verdad? Después de que se crea el artefacto, ya entraríamos a la parte de despliegue. Y para esta parte, también se tendría que hacer desde de la interfaz gráfica cada una de estas tareas, para después desplegarlo a un target. Podría ser una granja de servidores, o un servicio PaaS, o lo que sea. Versus, si tenemos esto definido como código, que realmente es como YAML, no diría yo que es código realmente, sino que es una notación JSON. Entonces, definiríamos el pipeline de esta manera: se edita el código, se edita el archivo YAML, y esto luego se empuja al repositorio. Luego Azure Pipelines lo toma y lo despliega. Así de sencillo. Es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque toda la lógica que teníamos acá de cargar las tareas de construcción y de prueba y despliegue, lo tenemos ya definido dentro de un archivo de configuración. ¿Cómo luce ese archivo de configuración? Algo como esto, y es el ejemplo de hecho de la aplicación que voy a utilizar como demostración. En esta parte es algo tan sencillo que hace build y hace push a Docker. No hace nada más, pero está todo definido acá. ¿Cuáles son las ventajas? Que si la persona no tiene acceso o no puede, o por X o Y razón no tiene acceso a este tipo de consola como Azure DevOps, o solamente tiene permisos de lectura, y si alguien hace algún cambio, la idea es de que esto genere visibilidad y que otra gente del equipo también pueda ver pues cómo se arregla algún problema, alguna nueva política que se está ejecutando dentro de la compañía o dentro del proyecto, y que esta visibilidad exista y que incluso se pueda regresar a una versión anterior si así fuera necesario. Si queremos más ejemplos, yo voy a utilizar, ahora vamos a ver. Creo que no creí conveniente incluir aquí cada una de estas fases, estos bloques de código, y explicar qué era cada uno de esos en una diapositiva, sino que creía que era de mucho más valor explicarlo ya en el código, realmente en el ejemplo que vamos a ver cuando lo estemos viendo. Pero si quisiéramos tener más ejemplos de ya algo construido, esta página está en GitHub, Azure Pipelines YAML, y hay infinidad de ejemplos, no solamente para contenedores, sino que para cualquier otro target o cualquier otra tecnología o cualquier otro lenguaje que se quiera construir estos pipelines de integración y entrega continua. Y bueno, yo no vengo aquí a venderles ni a decirles nada, de ofrecerles nada de esto, pero creo que es importante que veamos cuánto es el precio. Es gratis para proyectos públicos, para proyectos open source. Esta herramienta es gratis. Si fuera privado, tenemos la posibilidad de tener hasta 5 usuarios y tenemos 30 horas cada mes de ejecución, ya sea de build o de release. Creo que es una buena forma de incluso llegar a probarlo y ver si les vale o no. Y pues ya luego, este es un ejemplo, pero solo mostré una imagen acá porque es algo complicado si nos vamos al detalle de cómo es que esto se cobra. Pero la idea es de que está como que en 3 grupos. Se podría generar nada más esta parte de pipelines de integración y entrega continua, en el que no se pagaría tanto si fuera necesario que se consumieron todas las horas que estamos utilizando, o si necesitamos tener más usuarios. Si lo queremos como servicio integrado, en donde tenemos otras cosas como para crear tickets para nuestro repositorio de código, para nuestro repositorio de artefactos, etcétera, etcétera, esto ya tiene otro precio. Y si lo quisiéramos tener on-premises o que nosotros quisiéramos tener el control de esto, porque, no sé, no se puede utilizar en la nube por X o Y razón, tiene otro precio también. Pero entonces eso lo dejé acá, y acá está el link si quieren llegar a ver más en detalle esto. Y como ejemplo, pues voy a utilizar esta tecnología y voy a ir acelerando un poco el paso, porque realmente esto no es de Kubernetes ni de contenedores, sino realmente es lo opuesto, ¿verdad? Pero sí lo voy a utilizar para que veamos que lo fácil que es crear, que esto se integre con otros tipos de tecnologías que pues están de moda ahora, ¿no?
Y realmente Kubernetes, ¿por qué? Porque es una plataforma en la que se va a crear sobre Kubernetes otras cosas. Realmente no va a ser Kubernetes el lugar en donde se debería desarrollar todo, sino que cada vez el ecosistema va a ir desarrollando herramientas o tooling para que esto sea de una forma consumido de una forma mucho más fácil. La arquitectura entonces sería algo como esto. Tendríamos un Kubernetes master en donde tendríamos varios nodos y este master estaría orquestando o coordinando en dónde tiene que desplegar cada uno de los contenedores o la aplicación. Va a haber un registro que sería como GitHub, pero en lugar de estar guardando código, esto va a estar guardando cajitas de la aplicación empaquetadas y ya compiladas, solamente para utilizarlo. Y esto va a ser inmutable, esto va a ser configurable y dependiendo del ambiente o dependiendo de lo que se le envíe, eso es lo que va a utilizar. Esto ofrece una interfaz gráfica también y una línea de comandos. Y podríamos llegar a hacer cosas como esto. Podríamos llegar a hacer nuestro despliegue un poco más complicado en el que podríamos decir, bueno, como estoy siendo un poco precavido al momento de desplegar mi aplicación, primero quiero desplegarlo dentro de una parte interna, luego quiero desplegarlo dentro de una capa de usuarios que son gratis y solamente son el 5% de mi totalidad de usuarios. Una vez esto está funcionando, la idea es pasarlo a un 5% de todo mi tráfico y si todo esto funciona, pues al 100%. Si en algún punto de estos falla, ir haciendo rollback a cada una de las fases anteriores para que el propósito final sea no afectar a todos los usuarios, sino una porción más corta. El flujo realmente es tan sencillo, o así debería de ser, en el que debería ser un Docker build, Docker push y kubectl apply. Y pues con esto ya no más diapositivas. Veamos entonces la consola. Creo que me tengo que cerrar aquí. Sí. Bueno. Y veamos entonces lo que yo tengo acá. Esto es una aplicación. Esto lo tengo aquí para propósito. Esto es una aplicación. Esto sería producción. Ahora voy a explicar cuáles son cada uno de estos ambientes. Pero es una aplicación .NET Core. Billy Mortal. No tiene nada de interesante. Es la plantilla de hecho de efecto que trae .NET Core. Y la idea es que yo hice cada uno de estos cambios a manera que iba construyendo esta demostración. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es algo que yo, como buenas prácticas, fui creando un issue o un problema, una tarea de cada una de las cosas que iba a hacer. Entonces supongamos de que el texto este de acá lo queremos traducir al español. Y vamos a decir, vamos a crear el issue que se llama traducir al español esto. Me creo el problema y luego me voy al código y sería algo como esto. Entonces voy a hacer el cambio, ejecutar o correr como sea y desplegar. Lo cambio y yo lo que voy a hacer acá es voy a crear una branch. Branch. No, perdón. Y vamos a decirle que sea feature traducir. Y voy a agregar mis cambios. Esto no es nada fuera de lo común. Y le voy a decir que el commit es traducir al español. Con un texto. Y voy a hacer referencia al issue que yo acabo de crear. Que creo que fue el 10. La idea es que me quede trazabilidad de lo que estoy haciendo. Entonces le voy a dar aquí git push origin feature traducir. Y esto lo que va a hacer es que me va a crear el branch en remoto y me va a subir el código y va a hacer referencia a este commit, va a hacer referencia al issue que acabo de crear. Y esto está tardando un poco más. Y bueno, vamos acá.
y vemos que la parte, bueno, está traducido. Lo que vamos a hacer entonces, esto lo estoy haciendo así porque es como el ideal de cómo debería de crearse el código, ¿no? Creo que el problema era que no estaba dentro de... oh, rayos. Lo hice acá. Creo que no estaba dentro de master. Ah, bueno. M. Eso era. Bueno. Mientras eso termina de subirse, bueno, ya terminó. Vamos a ver acá, que lo que va a hacer es que me dice, bueno, hubo una nueva branch y lo que habría que hacer es generar un pull request. Antes de irme a eso, quiero mostrarles cómo es que luce mi dashboard en Azure DevOps. Realmente no tiene nada fuera del normal acá. Aquí podríamos ver algunas estadísticas, algunos pipelines. Y aquí vamos a ver el pipeline de entrega, de construcción y de release. Entonces vemos que aquí está cada uno, el historial de cada una de las ejecuciones que ha corrido en base a los push que yo he hecho en mi repositorio. Aquí vemos el branch de donde se ha ejecutado y vemos que se ha ejecutado de master y de un pull request número 9, de un pull request 7, etcétera, etcétera. Pero quiero que vean cuál va a ser el truco acá, o cuál es el objetivo o la ganancia que tenemos ahora. Yo acabo de hacer un push y acabo de crear algo en una feature branch. Yo podría seguir haciendo push a esta branch y esto no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque yo tengo configurado el pipeline para que solamente se ejecute cuando ocurre un push en una branch master, o cuando ocurre un push cuando se crea un pull request. Entonces, al momento de crear yo el pull request acá, lo que va a hacer esto es, como ya está integrado dentro de GitHub, va a crear el pull request y vean lo que pasa acá. Empieza a ver si hay algo que tiene que integrarlo, y en el momento en el que esto lo capte y se empiece a ejecutar algo en Azure DevOps, van a ver que se empieza a generar un pipeline aquí. Pero toda esta visibilidad yo la tengo acá. Al momento de incluso aquí podría yo tener los detalles, podría yo agregar un webhook dentro de Azure DevOps a GitHub para que diga, agregue un comentario y diga, este es la previa del ambiente. Y lo que está haciendo acá es que ya hay una nueva construcción acá, y está, como ven, del pull request número 11. Y aquí puedo ver entonces yo los logs que les comentaba yo que estaba haciendo antes. El agente es el encargado de hacer todo esto, y va a ser tan rápido que ya terminó. Se tardó 31 segundos. Claro, si quisiéramos ir a ver qué fue lo que hizo y cuáles fueron cada una de las tareas, podemos ver aquí el log de lo que se hizo. Compiló la aplicación, como solo era un cambio de texto, no se tardó mucho. Y porque yo estaba utilizando ya aquí un agente que yo tengo hosteado, por eso fue que corrió bastante rápido. Si versus a esto utilizáramos un agente manejado por Microsoft, en el que realmente no nos tendríamos que preocupar de nada, él instalaría todas las dependencias y haría todo por nosotros, la contraparte sería, o la desventaja sería, de que esto llegaría a tardarse un poco más. Cuando ven que aquí se tardó realmente 31 segundos. Dentro de este pipeline yo podría agregar aquí entonces pruebas de integración continua, pruebas unitarias, pruebas de carga. Incluso podría llegar a crear un ambiente dentro de esto mismo, un ambiente previo, si yo quisiera llegar a probarlo. De hecho, esto lo que hizo fue entonces automáticamente, para un ambiente de desarrollo, me generó un nuevo release. Este nuevo release que ven acá, que tiene varios ambientes: el de desarrollo, el de testing y el de producción. Y si vemos acá, esto
están los logs acá y está el pipeline y está, se ve bastante bien. Aquí podríamos ver el log y lo mismo, ¿verdad? Esto se tardó 7 segundos en aplicar el cambio, el despliegue. Eso fue rapidísimo. ¿Qué fue lo que hizo nada más? Fue un kubectl apply. Aquí está el log de cada una de las cosas que ejecutó y podemos ver que la imagen que generó es una que está acá, 1157. Si nosotros nos vamos aquí a Docker Hub y nos vamos a esta aplicación, vemos que realmente esto sí se acaba de publicar. En esta tag que vemos acá, 1157, fue empujada hace 2 minutos. Esto fue de una forma automática. Yo no tuve que hacer nada. Lo único que hice fue empujar mi código en una branch. Al momento de que yo quisiera ir a ver si esto ya se ejecutó, y esto es un ambiente de desarrollo, esto es un ambiente, por así decirlo, previo que yo tengo para cada pull request que se está creando, podemos ver de que el cambio aquí está hecho. Y en producción no está hecho aún, ni tampoco está hecho en un ambiente de pruebas, ni tampoco está hecho en un ambiente de producción, de desarrollo. ¿Por qué? Porque yo no he aprobado el pull request ni he hecho merge a master. Vamos a hacer merge a master y esto lo que va a hacer, bueno, ya lo hizo, borramos la branch, suponiendo de que todo funcionó y que todo fue bien, vamos y cerramos el issue. Y ese sería el ciclo de vida de un cambio de una forma utilizando buenas prácticas. Si vemos entonces acá, la definición que yo tengo acá, que es lo que vamos a ver en un rato, inspeccionar, es de que se vuelve a ejecutar el feature. ¿Por qué? Porque puede ser de que el ambiente de integración yo solamente lo estoy utilizando, solamente yo, pero hay alguien más dentro de mi equipo que quiera empujar algo a master y yo no lo quiero interrumpir, por ejemplo. O si yo quisiera llegar a integrarlo porque me tengo que ir y tengo que integrar la branch, porque la idea es no tener una branch que dure más de una semana o 2 semanas, sino que idealmente un día, es de que yo voy a de integrarlo con un feature flag o algo y podría esconder de cierta manera el código. Entonces vemos que esto terminó y otra vez, ¿verdad? 31 segundos y generó una nueva imagen. Vemos entonces que esta nueva imagen se genera acá y sería la 58. Por ello tener luego un proceso que haga limpieza de imágenes que nunca se desplegaron a producción, porque esto mientras más va ejecutándose, más pues basura va a ir creando, cosas que no vamos a reutilizar luego. Podría haber un proceso entonces que esto esté limpiando acá, podría haber un proceso que esté limpiando ambientes que está creando temporalmente mi pipeline de integración y entrega continua. Entonces si vemos el release acá, podríamos ver que entonces esta parte yo aquí podría cancelarlo y decir, bueno, esto no quiero desplegarlo a producción o a testing porque quiero irme a la parte que está integrándose dentro de master. Entonces yo abro aquí el pipeline y lo que va a hacer es entonces, esta aquí es una como ventana que yo le agregué para que esto es un ejemplo nada más que podría ser que yo soy mismo el que lo está probando y le digo yo, bueno, a probar y pongo algún comentario acá de que sí todo funcionó, de que yo vi que todas las pruebas estuvieron corriendo, le voy a probar y esto automáticamente se vuelve a ejecutar, cierro acá y puedo ver acá los logs y puedo ver que esto se va a tardar otra vez como 5 segundos en ejecutar y se va a tardar unos 5 o 10 segundos más en aplicar el cambio para que yo lo pueda ver dentro de este ambiente, por ejemplo, desarrollo que ya debería ver el ambiente de pre-desarrollo o de feature branch o de pull request que está, ya lo vemos acá, y un ambiente de pruebas vemos que todavía no se está ejecutando o quizás sí, ya terminó, está bastante rápido, pero un ambiente de producción vemos que aún no está. Entonces yo estoy controlando de esta manera con el pipeline qué es lo que está pasando. Si nos vamos otra vez acá, entonces yo le digo, bueno, ahora sí a producción. Vamos de nuevo, lo ejecuta y vemos que lo empieza a ejecutar. Otra vez, se vuelve a tardar muy poco y cada una de estas cosas las va ejecutando dentro de un clúster diferente de Kubernetes. Aquí vemos que son diferentes clústeres, están separados. Es una estrategia que yo utilicé, pero podría ser el mismo clúster con un diferente namespace, por ejemplo, para aislar los cambios. Si vemos acá entonces, esto terminó y se va a tomar un poco de tiempo, si no es que ya lo hizo, en producción y ya. Y tuvimos un cambio
de mi máquina a un ambiente productivo en cuestión de 1 minuto o 2 minutos. Claro, esto es el mundo ideal y el cambio fue pequeño, pero la idea es esa, ¿verdad? Que podamos tener esa trazabilidad de lo que está pasando y lo que se está moviendo de un ambiente local a un ambiente productivo. El objetivo de la meta sería que esto lo pudiéramos llegar a automatizar lo más que se pueda. Dentro de la parte que ofrece Azure DevOps es que tenemos, por ejemplo, podemos crear planes de pruebas. Aquí podemos generar load testing, por ejemplo. Lo podemos integrar dentro de nuestra pipeline. ¿Y cómo es que luce entonces ese pipeline? ¿Y cómo es que luce todo eso que hubiera hecho? De una manera gráfica, yo hubiera tenido que hacer algo como esto, en el que yo creo un nuevo pipeline y le digo un new build pipeline y le digo que va a tomarlo de mi repositorio. Obviamente todo esto ya lo tengo yo integrado y le voy a decir que utilice este repositorio, que utilice este branch y continuar. Entonces le voy a decir que yo, porque no quiero utilizar ninguna de estas plantillas predefinidas, porque yo voy a hacer lo que voy a hacer, pero si no supiéramos ni no tuviéramos la más mínima idea qué es lo que quisiéramos hacer o cómo hacerlo, hay una serie de plantillas que podríamos utilizar acá. Pero entonces yo le voy a dar aquí empty job y aquí le voy a decir que la gente que utilice para aplicar las construcciones o los despliegues va a hacer esto. Dentro de la gente voy a generar yo una tarea en el que va a hacer, lo primero que va a hacer es docker build, por ejemplo, y le voy a decir acá que construye la imagen. Yo aquí ya tengo las conexiones creadas al Docker Hub público, así como estas integraciones así de fáciles, podría yo integrarlo con cualquier otra cosa. El repositorio de imágenes de contenedores podría estar en otro lado, en algo privado. Yo solamente tengo que crear conexiones de integraciones o servicios de conexión a esta parte. Y aquí es como vemos que esta cuenta de Azure DevOps se conectó a mi cuenta de Azure, por ejemplo. Y ahí es donde está haciendo todos los despliegues. Pero esto podría conectarse a Amazon, podría conectarse a Google o a lo que sea. Sí. Eso es la parte, pues, digamos que alguien tradicionalmente de operaciones haría, aquí construiría esto y todo esto. Va a funcionar, pero creo que por motivos de tiempo no lo va a terminar. Por ejemplo, el equipo de operaciones, perdón, no lo entendí. Eh, pero en fin, imagínense que como desarrolladores, por X o Y razón, no tuvieran acceso a esto, o alguien cambió acá, a pesar de que hay un historial acá de lo que se cambió. Esto limita la visibilidad, esto limita en cierto punto a poder ampliar toda esta información al equipo, que realmente se debería hacer el objetivo en una cultura DevOps, en donde no solamente una persona o un equipo está optimizando, no es una optimización local, sino que es una optimización en la cadena realmente. Entonces vamos acá, aquí no importa, le voy a decir que lo deje, y vemos entonces que sería, si yo quiero crear un nuevo pipeline, sería por ejemplo, un nuevo pipeline, y le digo lo mismo, ¿verdad? Utilice del código de mi repositorio, y yo le digo que utilice YAML. La diferencia va a ser, desde que yo aquí le voy a definir, yo puedo empezar desde algo en blanco, de nuevo también, o podría yo definirle acá un archivo de configuración que esto se conecta automáticamente con el repositorio, incluso este repositorio estando en GitHub, ¿verdad? No tendría que estar dentro de Azure DevOps. Entonces yo le voy a decir que este es el YAML, y le digo acá, ¿ok? Sí. Sí, sí. Sí. Incluso si fuera otro branch. Sí, así lo tenés definido. Eso es lo que vamos a explorar acá. Entonces, otra vez, así fue como lo hice yo. Y vamos acá, el build. Si le doy incluso acá a editar, y si yo no tuviera el archivo acá, esto al integrarlo yo con GitHub o con el repositorio que yo tenga integrado, se integra a modo de webhooks. Y si el código no existe, pues crea un commit. Si yo lo quisiera editar desde acá, pero realmente eso sería un antipatrón y le pegaría en la mano al que lo quiera hacer desde acá,
porque debería hacerlo otra vez, ¿verdad? Desde algo, ya sea desde acá, para que todos tengan visibilidad, ya sea que se cree una branch o lo que sea, pero evitar el patrón de hacer cosas con la consola, con la interfaz gráfica. Creo que uno de los smells o olores de si algo va mal y están haciendo algo mal, o algo realmente va a hacer una catástrofe luego, es que tengan que hacerlo de una interfaz gráfica. Por eso, a pesar, no sé si son del mundo de .NET, pero sí, o de Visual Studio, pero es incluso un antipatrón que debería quitarse para evitar la tentación, desde que Visual Studio se pueda decir publicar desde ahí. Eso debería ser prohibido o utilizarse con mucha precaución. Debería de ser algo como esto. Porque, obviamente, de nuevo, volvemos al tema de que lo que no queremos es una optimización local, sino queremos una optimización a través del equipo. Y eso quita visibilidad. Versus a algo como esto, que solamente quiero revisar acá qué es lo que está haciendo. Entonces vemos acá que, por ejemplo, aquí es algo tan sencillo. Es un lenguaje key value, en el que definimos, bueno, el pool, este es el nombre del pool de servidores que va a utilizar para construir. Estos van a ser los triggers. ¿Y qué va a decir? El trigger nada más es cada push que exista dentro de una branch master, se ejecute este pipeline. Yo aquí le podría decir excluya ciertas branches, todo lo que diga feature, o excluya si hicieron un cambio en el readme, que no se ejecute el pipeline, porque no tiene sentido volver a generar una nueva versión. Si se ejecuta, si hay un cambio dentro de un archivo que solamente es documentación, que no se ejecute. Yo esto podría jugar e incluir includes y excludes. La parte de esto, que es la parte de lo que se está integrando, esta es la razón por la que cuando yo hice push a mi feature branch no se ejecutó nada. Porque lo que yo hice acá es definir que solamente en master se ejecutara el build. Bueno, cuando se creó el pull request, yo sí quería que se ejecutara. ¿Por qué? Porque yo estoy creando un ambiente previo o en el que pruebas, en el que antes de integrarlo a master, para no afectar a todos mis compañeros o al equipo, yo quiero probarlo antes, o quiero que incluso corran pruebas automatizadas de una manera aislada. Entonces yo le digo, bueno, todo lo que diga dentro de un pull request a master o a un pull request a un feature branch, que se ejecute. Aquí podríamos tener entonces variables como, esto es el nombre de la imagen que yo voy a utilizar para taguear la imagen o la aplicación dentro de Docker. Y estos podrían hacer, aquí yo sé que es un antipatrón incluso seguir utilizando Bash, Scripting o PowerShell, sino que debería ser herramientas como Ansible o Terraform, pero para propósitos de demostración y para que fuera fácil de entenderlo y no meterme a explicar otra herramienta y agregarle más cosas, quería dejarlo de esta manera fácil. ¿Se recuerdan que el workflow era antes, cuando lo mostré en la diapositiva, era Docker build, Docker push, y aquí, porque estoy utilizando esto, hago un login, pero si yo utilizara el parámetro o la variable reservada que existe ya para la integración de lo que yo hice de la forma gráfica, no necesitaría poner esto, por ejemplo. Aquí yo hago un set, esto podríamos entrar a detalle por qué lo hago, esto también, creo que por motivos de tiempo no lo voy a explicar. Y aquí estoy inyectando una variable de password, por ejemplo, y esta parte sí es conveniente de que esto sí no esté en el código, porque podría llegar a exponerse a algo, y pues por buenas prácticas, passwords y secretos y cosas así no se deberían de tener en el código, ¿verdad? Entonces, si vamos a las variables de acá, esto es lo genial de todo esto, porque nosotros podríamos tener aquí el password, y si se dan cuenta, todo esto está encriptado. Esto lo que nos ayuda es de que al momento ven que está ejecutando, escupiendo logs cada vez que se ejecuta, de que alguien muy ingenioso vaya a ver los logs y descubra cuál es el password, por ejemplo. Que solamente en este caso sí, alguien como el equipo de operaciones, en ese caso sí debería tener solamente ellos acceso. Entonces esto lo tiene de una forma enmascarada, pero sí se puede seguir utilizando de esta manera. Y aquí yo podría agregar más tareas de integración continua. Esto entonces está ejecutando, por ejemplo, el artefacto, que el artefacto es la manera en la que se comunica con el pipeline de entrega continua de release. Y nada más eso. Yo aquí podría agregar más cosas, otras pruebas, que cree incluso otro ambiente dentro de Kubernetes aquí, sin tener que ejecutar el release, por ejemplo. Y yo podría jugar y hacer lo que quiera acá.
Y como les decía, podríamos llegar a ver más cosas de esto, pero creo que el tiempo no nos bastaría. Y creo que sí debería ser invertirle un poco más de tiempo a entender cada uno de esos comandos. Ahora, volviendo a todo como código, en un mundo ideal, el release también debería ser como código. Esto está en el roadmap de Azure DevOps, todavía no está. Por eso es de que esta parte sí está como una interfaz gráfica y se debería de generar así. Por ejemplo, si yo aquí creo un nuevo pipeline de release, sí tendría que venir acá a la interfaz gráfica. A pesar de que dije yo de que le pegaríamos en la mano al que lo hiciera de esta forma, hay cosas en las que la herramienta también nos limita, pero esto afortunadamente ya está en el pipeline. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto realmente eh, puede llegar a ser muy complejo. Esto aunque parezca complejo, es algo sumamente sencillo, pero he visto pipelines mucho más complejos. Entonces yo, por ejemplo, podría aquí darle Edit Pipeline, y aquí podría ver algo, el YAML lo podría ver acá. Por ejemplo, uy, View YAML, por ejemplo, y sería algo como esto. La tarea también, y solamente hace un cube apply y no hace nada más. Y aquí solamente lo está ejecutando a la conexión de Kubernetes en Azure y no está haciendo nada más. Esto es tan sencillo y si nos vamos a ver cada uno de estos ambientes o de estos otros ambientes que vemos acá, esto está realmente el comando que está ejecutando es el mismo. Kubectl apply sobre el mismo archivo y no está ejecutando nada más, no es nada diferente. Sí, sí, de hecho, no, bueno, actualmente solo podrías verlo por cada una de estas tareas. Sí, 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 sí. La desventaja que también, bueno, esto también está madurando, está en evolución constante. Respondiendo a tu pregunta, a cómo podríamos exportar esto o exportarlo, se puede exportar nada más a JSON, no como YAML. Eh, lo lógico para mí hubiera sido, bueno, yo lo hago interfaz gráfica, entiendo primero cómo es que funciona y luego lo exporta a YAML. Por el momento eso todavía no está hecho, pero está en el roadmap también, para que la idea sea de que si no sabes, no tenés ni idea de cómo hacerlo dentro de código o definirlo dentro de YAML, que bueno, la interfaz gráfica para aprender está bien. Lo generas y ves y de ahí luego lo modificas y luego generar la visibilidad para todo el equipo. Incluso aquí podrías llegar a crear plantillas o reutilizar otras plantillas dentro del repositorio que les mostré. Cosas como esas podría llegar a ser. Sí, sí. Y como te podrás dar cuenta entonces acá, aquí está mi código y aquí está mi definición del pipeline, del build, solamente, tristemente. Pero aquí está también la parte del deployment de Kubernetes. Y esto es un YAML también. Entonces, todo esto, por eso es de que utilicé esta tecnología, si se dan cuenta, no pasé mucho tiempo explicando que ni que era Kubernetes ni contenedores, porque no era el objetivo. Pero todo esto yo lo tengo definido como código, entre comillas, algunas cosas, porque realmente no es código, ¿verdad? Y créame que eso también es una conspiración en el internet y en Twitter de que YAML realmente no es como código y que no debería llamarse como código, cosa que estoy de acuerdo, pero no vamos a entrar en esto, ¿verdad? Pero es tan sencillo como definir un key value, nada más. Y pues yo creo que solo eso tenía. Y pasamos a las preguntas. Si alguien tiene preguntas. Sí. No el problema. La peculiaridad que tiene Jenkins es de que te deja hacer muchas cosas. Te da mucha libertad. Y podría, a pesar de que eso ya lo están cambiando con un proyecto que se llama Jenkins X, en el que están aplicando todo esto que yo hice, de crear ambientes previos, de utilizar issues, de utilizar pull request, trunk-based development y todo eso, ellos lo están ejecutando también. Pero el Jenkins tradicional podría llegar a hacerse un relajo. Y yo he visto
Jenkins desastrosos, me han provocado dolores de cabeza. Hay Jenkins que podrían llegar a ser tan complejos, los plugins tan complejos, a pesar de que le llegaras a pagar a CloudBees, podría llegar a ser tan complejo. eh, entonces, si realmente si vas a utilizar Jenkins, yo realmente me iría a la parte pagada también, que sería con CloudBees. Sí, sí, sí. No, no, no. Ellos lo que te dan es a CloudBees es la parte como enterprise del proyecto open source. Y ellos lo que te dan es soporte, te dan otros plugins, sí te ayudan bastante y esa es la parte que yo te recomendaría en caso. Ahora, Travis sí es como servicio. El problema es no el problema, pero igual con Azure DevOps, igual con otra herramienta que tengas, es de que tendrías que llegar a acoplarte o a definir tu pipeline a como ellos lo están definiendo, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, no vas a hacer clic aquí, no vas a hacer clic allá, siempre va a ser una interfaz diferente. Actualmente hay herramientas de que lastimosamente no hay un estándar, pero todos estamos llegando a eso, o todas las herramientas están llegando a eso. Entonces, si ves herramientas como Azure DevOps, GitLab, el concepto siempre va a ser el mismo, y mientras las prácticas siempre sean las mismas, realmente la herramienta la podrías escoger con la que tu empresa por políticas no puede usar otra cosa, con la que te sientas más cómodo, la que te guste más incluso, pero la herramienta no debería ser el fin o la obsesión de qué herramienta utilizar, sino que realmente debería ser los principios y las prácticas que estábamos viendo. Claro, claro. El problema de Bash es de que volvemos a lo mismo de cómo reutilizas el código. Entonces, herramientas como Ansible o Chef o Terraform te ayudarían en esa parte, por ejemplo. Sí, claro. Sí, sí. Sí, incluso, pues, no sé si todos saben, pero yo creo que no es sorpresa de que Microsoft compró GitHub. Entonces, ya lo tenés ahí. Y la parte que quiere hacer ahora GitHub es algo que se llama GitHub Actions, en el que podrías llegar a extender la funcionalidad de tus pipelines. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Jenkins por ejemplo? Al momento de hacer un push a cierto branch que ejecute, no sé, podría ser Kubernetes, pero podría ser que cree un app service temporal en el que se corran pruebas y que se corran pruebas en paralelo, que se corran testing, y eso genera un reporte, mata el ambiente y ves si el reporte fue todo en verde y hay algún log que quisieras ejecutar un criterio personal o manual, bueno, ya se integra. Y todas esas cosas son las que te va a permitir hacer eh, GitHub Actions, pero eso todavía está en preview también. ¿Otra pregunta? ¿No? No, pues estamos.